Pensando en nuestra fe, ¿en qué y en quién está basada? Muchos basan su fe en una experiencia religiosa o en situaciones que les hicieron sentir algo que no habían vivido antes y que les hace pensar que están firmes en la fe de Cristo. Pero la verdad es que nuestras experiencias, aunque puedan ser reales, deben ser contrastadas con la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Y por eso debemos considerar el objeto de nuestra fe. Y Marcos, el Evangelio de Marcos nos ayuda en eso, cuando nos habla de las credenciales de Cristo, porque con ello podemos identificar si nuestra fe está bien cimentada o no. Así que acompáñenos acá en un momento con Dios para considerar si nuestra fe en Cristo es sólida o no. El Evangelio de Marcos capítulo 1 nos narra el comienzo del ministerio de Jesús y nos habla del bautismo que él tuvo con Juan el Bautista. Y nos dice que en ese momento Jesús vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él y escuchó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". Pues este pasaje es uno de tantos que nos ayuda a entender que Jesús es un hombre que ciertamente vivió entre nosotros en la tierra, que cumplió toda justicia y tenía la autoridad y el poder para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Marcos nos dice que luego de que Jesús subió del agua en el momento de su bautismo, él vio que se abrían los cielos. Y esto es bien interesante porque nos permite pensar en algo muy especial. Y es que, aunque Dios estableció los cielos y el espacio como el límite de aquello de lo que podemos percibir, hay una realidad que no podemos negar. Y es la de su presencia más allá de lo que observamos. Esteban, por ejemplo, fue uno de los mártires de la iglesia que también vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y en Apocalipsis se nos habla de un momento durante la tribulación en el que los cielos se desvanecerán y los hombres querrán esconderse del rostro de aquel que está sentado en el trono. Así que estamos en medio de la presencia de Dios, vivimos en medio de la presencia de Dios. Y aunque creamos que hay momentos en los que nadie nos ve y estamos solos y podemos hacer cosas sin que nadie nos juzgue, la verdad es que todos estamos desnudos ante los ojos de Dios y nuestras obras están descubiertas delante de Él siempre. ¿Cómo crees que sería nuestra vida si en todo tiempo imagináramos estos cielos abiertos? Y al que está sentado en el trono observándonos. ¿Será que cambiaría en algo nuestra forma de comportarnos? Yo creo que sí, por lo menos la mía cambiaría, estoy seguro que sí. Ahora, luego de esto, Jesús y Juan vieron al Espíritu Santo como paloma descender sobre él. Y con ello Juan pudo testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Porque aquel que lo envió a bautizar también le dijo que sobre el que viera descender a el Espíritu y permaneciera sobre él, ese sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Así que por eso él pudo dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así estamos en lo correcto cuando nos rendimos a la autoridad de Jesús, cuando creemos en Él y aceptamos su sacrificio por amor como pago por nuestros pecados. Pero como si esto no fuera suficiente, Marcos nos dice que en ese momento tan especial, también se escuchó una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado". Y esa voz era la de Dios, hablando y testificando que Jesús es su Hijo y es aquel que Él había prometido para reconciliarnos y que gozaba de las credenciales necesarias para hacer su obra. ¿Cómo responderíamos si escucháramos ahora mismo una voz del cielo que hablara de Jesús? Imagínatelo.
ser interrumpidos en este momento y escuchar una voz del cielo que hablara acerca de Jesús. ¿Creeríamos en Él gracias a eso? Pues muchos probablemente dirían que sí, que creerían si presenciaran algo como eso, porque quieren ver señales. Pero la verdad es que nuestra fe no se puede basar en cosas como esas, sino que tiene que basarse en la persona de Jesús, únicamente en Jesús. De hecho, hubo un momento en el ministerio de Jesús en el que Dios permitió que 3 de sus discípulos le vieran en gloria, junto con Moisés y Elías. Y en ese momento también se escuchó su voz desde el cielo llamándoles la atención y diciéndoles: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fijémonos que Dios no dijo: vean estas señales y crean. No, Él dijo: oigan a mi Hijo. Eso fue lo que dijo Dios. Así, todos nosotros somos llamados a creer en Jesús, porque Él es quien dijo que era, porque Dios mismo dio testimonio acerca de Él. Hombres también lo hicieron, y por su poder, la vida de muchos ha sido transformada y ha pasado de muerte a vida, y hemos sido perdonados del pecado. Así que, hermanos, afirmemos nuestra fe en Jesús. Estudiemos la palabra de Dios y estemos dispuestos a considerar la forma en la que ella nos narra la historia de Jesús desde el principio en el Edén hasta los últimos tiempos. Que Dios nos bendiga, que Dios afirme nuestra fe en Jesús y que nos permita en todo tiempo vivir agradándolo, vivir de tal forma que lo que seamos exprese nuestra fe. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.